Tenemos un segundo ejemplo de una integral indefinida de x por la suma de la raíz cúbica de x y la raíz cuarta de x. Bien, para esto vamos a tener que utilizar las leyes de radicales y exponentes al realizar el producto en el integrando. Es decir, primero vamos a realizar el producto antes de integrar y aplicar las propiedades, por supuesto, de la integral. Bien, tengamos en cuenta entonces que nuestro integrando va a tener esta forma. Y de acuerdo a las leyes de los radicales, vean ustedes que la raíz de enésima de x, es decir, la raíz de orden n, pues es igual a x a la 1 sobre n. Quiere decir que las raíces de orden n se puede ver como potencias fraccionarias 1 sobre n. Bien, para el primero de ellos, tenemos que es raíz cúbica de x. Entonces tendríamos x a la 1/3. Lo puede entender el estudiante justamente de dónde viene el 3. El 3 es el orden de la raíz cúbica. Entonces tenemos x a la 1/3. De la misma manera, ya, y bien, de esta manera entonces reemplazamos, en vez de tener raíz cúbica de x, vamos a tener x a la 1/3. De la misma manera, tendríamos la raíz cuarta de x, que va a ser x a la 1/4. El estudiante puede reflexionar sobre este caso para poder comparar y por analogía justamente comprender justamente lo que se está haciendo aquí. Bien, y entonces reemplazamos, en vez de x cuarta, de raíz cuarta de x, vamos a tener x a la 1/4. Bien, entonces, justamente con esto vamos a realizar el producto. ¿Para qué fue necesario hacer esta conversión? Para poder hacer el producto justamente de x por los dos términos que están en los corchetes y poder aplicar las propiedades de la integral indefinida. Bueno, para esto vamos entonces a utilizar tener en cuenta que x, si no tiene exponente, se debe entender que es 1, de acuerdo a las convenciones del álgebra para la simplicidad de las expresiones. Bien, y multiplicarlo, por supuesto, por estas potencias de x fraccionarias. Bueno, vamos a aplicar entonces las leyes de los exponentes, que dice que el producto de potencias de la misma base, pues los exponentes se suman. Bueno, entonces en el primero de ellos tendríamos x a la 1 más 1/3. Quiere decir que x a la 1 por x a la 1/3. Entonces vamos a sumar los exponentes. 1 es este 1 más 1/3. Bien, el segundo término va a ser x a la 1 más 1/4. Es el mismo x a la 1 que multiplica la x a la 1/4. ¿Sí? Entonces sería la suma de los exponentes 1 más 1/4. Tenga en cuenta que x a la 1 pues está multiplicando a los dos términos que están entre corchetes. Bien, realizamos la suma del entero con cada una de las fracciones en cada uno de los términos y vamos a tener que en el primero de ellos un entero más 1/3 es 4/3. Entonces tendremos la integral de x a la 4/3 correspondiente a este primer término, su integral indefinida. Estamos aplicando, por supuesto, las propiedades de la integral indefinida, ¿sí? De una suma. Y entonces tenemos la suma de las integrales indefinidas. Tenemos la integral indefinida del primer término. Bien, enseguida, más la integral de indefinida de 5/4, que resultó de hacer un entero más 1/4 en el exponente. Un entero más 1/4, pues serían 5/4. X a la 5/4. La integral indefinida de 5/4, diferencial de x. Bien, ¿qué regla vamos a utilizar? Pues justamente vamos a consultar nuestras tablas de integrales para ambos casos. Y bien, lo que vamos a utilizar en sí será la regla de la potencia, ¿sí? Donde x a la n, la integral de x a la n, que es x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. Bien, aquí en este caso el exponente n será un número fraccionario, 4/3 en el primero y en el segundo 5/4. En el primero va a ser, repito, un número fraccionario. En el primero de ellos, n va a ser 4/3, ¿sí? Y en el segundo de la integral indefinida, la segunda integral indefinida va a ser n igual a 5/4. Entonces el estudiante se le queda como consigna que tiene que terminar el cálculo de estas dos integrales indefinidas y simplificar si es el caso. Bien, también tenga en cuenta que solamente basta con una sola constante de integración para ambas integrales. Es decir, no es necesario colocar dos constantes de integración, solo una para las dos. Bien, hasta aquí quedan este segundo ejemplo.